Hola amigos, nos da mucho gusto estar otra vez con ustedes acá, compartiendo el programa, un programa que está dirigido a la familia, al corazón de la familia, para el papá, para la mamá, para los hijos. Y entonces es un programa que trae, por supuesto, mucha dirección, sobre todo el compartir las experiencias de otros matrimonios, dar luces a la vida de uno. Como todas las ocasiones que venimos, como casi siempre, mi negra conmigo. Negra, contento, ¿verdad? Aquí estamos contentos porque vamos a edificarnos como pareja, como familia, y hay un programa muy lindo, pero antes de que entremos al programa y al testimonio, queremos saludar como siempre a las personas que nos están sintonizando. Hay un grupo de mujeres que trabaja en el Salón Adela, las cuales saludamos a doña Raquel, a Magali, a la misma Adelita, ¿verdad? Que Dios las bendiga y gracias por lo que ustedes comparten, ¿verdad? De estas experiencias con nosotros en el testimonio. También saludamos a todas las personas que están sintonizando a través de Facebook Live, que se comunican con nosotros en Australia, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos. Que Dios la bendiga y aquí estamos para edificarnos, pues. También hay un grupo de gente que nos está sintonizando, que son los grupos de oración. Lindísimos los grupos de oración. Increíblemente cómo nos estamos multiplicando y cómo las mujeres estamos reaccionando y los hombres están reaccionando a esta nueva forma de vivir. Y también fíjate que van a aprovechar para enviarle saludos a los amigos de Telica y de Pueblo Redondo, que nos mandaron invitar para ver si, qué sé yo, el próximo martes nos pegamos un resbalón allá por donde ustedes. Y como siempre saludo a todos los amigos que nos ven a lo largo y ancho del continente americano, desde Temuco, Jujuy, que nos llaman de Chile, nos llaman de Argentina, de Colombia, en Panamá, un abrazo en Aruba, nos han llamado también de Costa Rica, Guatemala, México, en California, en New Jersey y en Connecticut, que nos han estado escribiendo en la misma ciudad de Miami. Un saludo cariñoso a todos los que nos ven, en España, en Francia, en Bélgica y de manera muy especial yo siempre saludo a un amigo, Abdelatifa, en Indonesia. No nos conocemos, igual que a Freddy en París, pero gracias por escribirnos. A todos los amigos de los grupos de oración que también nos están viendo, a los varones, especialmente a los amigos de Jinotega. Tremendo grupo el que hicimos el martes. Ahora sí entramos en materia, hoy vamos a estar con don Eduardo Brown. Don Eduardo Brown y doña Claudia Palacio. Claudita, voy a comenzar con vos. ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Y vos, Eduardo? Bien, contento de estar aquí compartiendo nuestro testimonio y seguro que lo que vayamos a compartir sea para edificar algunas parejas y conversar de lo que ha pasado en nuestra vida y lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y amor, unos amigos que tenemos años de conocernos, prácticamente vimos a crecer a sus hijos aquí en el ministerio. Cuando vinieron, Eduardo Andrés tenía como año y medio, ¿no? 18 meses. Sí, año y medio. Y la niña la conocimos en el vientre. Exactamente. Aquí la engendraron, ¿verdad? Así es, sí. Así que un abrazo para Eduardo Andrés y para Isabela, otro abrazo. Y para toda la familia que se está viendo ahorita, Eduardo, ¿ah? Así es. Saludos cariñosos para tu mamá, para Ofelia, también Carlita. ¿ah? A la Carlita. Que a la siempre Carlita, a su marido Gabriel y especialmente para Tito y para Sabina, que seguramente nos ven allá en Mazatepe. Entremos en materia, negra. Es hermoso lo que vamos a escuchar, es una experiencia ya. ¿Cuántos años tienen de estar en Unidos por Siempre, Eduardo? Nosotros fuimos a nuestro encuentro en noviembre del 2017. O sea que nosotros estamos cumpliendo... 2007, perdón. Sí. Entonces nosotros estamos cumpliendo 12 años. 12 años. 12 años. 12 años. Y casualmente ayer en el grupo de oración de varones que conversábamos de algunos aspectos, entre ellos la familia y el guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, debe de empezar por lo que nosotros vivimos en nuestros hogares. Y Eduardo Andrés, como mencionaba Luis, Eduardo Andrés es del Ministerio Unidos por Siempre. O sea, 18 meses Eduardo siempre ha visto a Unidos por Siempre, siempre ha visto el trabajo que hacemos para el Señor, las ausencias que hemos tenido cuando ha sido cada encuentro, y Eduardo Andrés siempre nos dice cuándo va a haber encuentro, cuándo van a ir, y se despiden gozosos, posiblemente con una tristeza natural en el corazón, pero los niños son servidores también. Y compartía con los muchachos ayer del grupo que el año pasado
Cuando nosotros estuvimos sirviendo fue sábado, que él estaba de cumpleaños y el niño estaba feliz, estaba contento. Celebramos su cumpleaños el día domingo. Entonces realmente Eduardo ha visto, es como cuando una persona dice yo he visto a mi tío toda la vida, ¿verdad? O sea, ellos han visto Unidos por Siempre. Son parte de Todo su el familia. Y es que ya Unidos por Siempre es una familia. Es una familia bien grandota. Sí. Y a propósito, ya que estás hablando, entraste a hablar de la infancia de Eduardo, te quiero preguntar cómo fue tu infancia comparada con la de Eduardo. ¿Qué cosas te han marcado a vos? ¿Qué cosas sentiste que te hicieron falta a vos comparado con Eduardo? A lo mejor te estoy sacando un poquito, ¿verdad? Te estoy moviendo el piso, pero... Efectivamente me mueve el piso. Me mueve el piso porque Eduardo Andrés tiene a sus padres juntos. Tiene el amor de su padre que yo no tuve. Me hizo falta muchísimo el amor de mis padres, verlos juntos. Mi mamá siempre estuvo de alguna manera conmigo, pero contradictoriamente también ausente, porque mi mamá, cuando fracasó su matrimonio con mi papá, el segundo matrimonio también fue un matrimonio bien golpeado. Mi mamá sufrió muchísimo, ausencia, y eso marcó también su carácter. Entonces yo anduve por el libre albedrío, pues como decimos popularmente. Mi mamá pasó mucho tiempo con un carácter bien difícil, y algo que me marcó es que yo no tuve a mis padres en los momentos más importantes de mi vida, llámese una primera comunión, llámese una confirmación, reuniones de padres de familias en los colegios, en los cumpleaños. Tuve cumpleaños donde solo estaba con mi papá, o tuve cumpleaños solo estuve con mi mamá. ¿Y cómo sentís que te marcó esto? Estoy claro que siempre queda, digamos, una secuela en los niños, por usar este término. Pero puedo usar otro que es más fuerte, una herida, un vacío, una necesidad. En uno los vuelve irascible, en otro los vuelve inseguro, en otro los vuelve ensimismado, en otro los vuelve desconfiado. En tu caso. Hay dos cosas importantes en mi vida. Uno, muy responsable en mi formación, que cualquier niño puede ir teniendo. Yo no tenía una formación de orden, y en lo que marcó fuertemente fue en mis estudios. Porque a pesar de eso, Dios tuvo misericordia, porque yo no anduve metido en alcohol ni en droga, a pesar que yo tuve padres ausentes. Pero sí era súper descuidado en mis estudios y en mi formación académica, y necesitaba de mucho amor. Entonces, ese amor lo buscaba siempre en la calle, con amigos, esperando el fin de semana. Creo que en hogares de amigos, quería compartir en familia, y eso era uno de los anhelos de mi corazón que yo tenía el día que yo me casara, pues. Le envío un saludo a Emilio. A Emilio Ortega, un gran amigo. Y Emilio fue mi amigo de infancia, tuvimos una amistad muy sana, y Emilio la familia de Emilio llenó en algún momento en mi vida algunos vacíos, porque me recibieron y porque algunos domingos pasaba con ellos. Y sin embargo, yo platicaba hace poco con algunos amigos, yo nunca falté a dormir a mi casa. O sea, yo no conozco lo que es que mi mamá me le perdí, pero sí tuve muchos vacíos, y entre ellos el emocional. ¿Y vos, Claudita, cómo fue tu infancia? Pues fue bastante normal, porque yo soy la menor de 7 hijos. Mi papá y mi mamá siempre juntos. Vi bastante unidad. Una mamá que oraba mucho, que iba a misa todos los días, que leía la Biblia, y eso para mí me afectó mucho en lo que yo soy ahora, porque me inculcó el servicio, porque eso creo que en lo que he vivido con Eduardo me ha ayudado muchísimo. ¿Y por qué te conmoves, Claudita? Porque me hace recordar eso. No, ahora valoro mucho eso. El hecho de tener mi familia juntos, pues mi mamá, una mujer muy sacrificada, mi papá tomaba bastante, y eso generó en mí muchas cosas, porque
yo era la menor y trataban de mimarme, trataban de darme, mi papá pues me trataba de dar un poco de cariño, pero fue creando en mí como una molestia contra él porque era bien agresivo, con mi mamá mucho gritaba, tomaba todos los fines de semana, era odioso con ella. Entonces yo me fui criando con una molestia porque yo quería ser la niña defensora de mi mamá. Yo tenía 5 años y una vez mi papá llegó con trago y tiró la silla al patio y eso me afectó mucho porque yo quería salir en defensa de mi mamá. ¿Y con vos cómo era tu papá? Tenía un carácter muy fuerte, pero había sus momentos bonitos, pues porque algo que sí valoro mucho es que él nunca nos dejó, pues. Él siempre estuvo en la casa, siempre fue muy obligado, buen proveedor, pero tenía ese defecto, pues que era bien malcriado. Es que este enfoque que le das precisamente nos da para un comentario a los padres, a los esposos, a los cónyuges. Fíjense bien, vos podés estar tratando bien a tus hijos, podés ser un buen proveedor, tu papá lo era, podés ser un hombre que no te perdés de la casa, ¿ves? Estás al tanto de lo que le pasa a tus hijos y estás supliendo sus necesidades. Probablemente ni siquiera seas un maltratador de tus hijos, pero ojo con lo que te voy a decir. Si vos maltratás a su esposa, el niño lo que siente es que está maltratando a su madre, porque eso es lo que es. Usted piensa que está maltratando a su esposa, o usted, señora, piensa que está maltratando a su marido. El niño lo que mira es que está maltratando a su padre. Y nadie tiene aprecio, nadie se siente bien con alguien que abusa, que agrede a otro ser que uno quiere. Y lo digo por experiencia personal. De manera que ve cómo ya Dios empieza a hablarnos. No, yo soy un excelente padre, a mis hijos no le falta nada. Pero si a su esposa le falta respeto, le falta amor, le falta cariño, si usted maltrata a su esposa, directamente también, no va a decir indirectamente, no, directamente también está maltratando a sus hijos. Así que mucho cuidado. Vos decías, Eduardo, que andabas buscando como el amor en otra familia, por eso me acordé de Emilio, que ha sido amigo tuyo de infancia. Pero vos, ¿qué buscabas? ¿Abrazos, cariño, compañía, qué? Compartir. ¿O un poquito de todo? Compartir un poquito de todo, pero más que todo el calor de familia. Porque dentro del sufrimiento de mi mamá, hubieron muchos años en que nosotros no tuvimos Navidad. Yo no sabía lo que era una Navidad, lo que era un 24 de diciembre, porque se mantuvo hasta algunos años de mi vida con la vida de mi abuela materna. Mientras mi abuela materna estuvo viva, esa costumbre, mis abuelos siempre unían a mis tíos, a mi mamá. Ella falleció en 1985. Estamos hablando que yo tenía 9 años, pero de los 9 años en adelante, eso se acabó, porque al fallecer mi abuela y entró mi mamá en una crisis matrimonial más fuerte, pues, de su segunda relación, y nosotros era una tristeza profunda, pues. No me gustaba en su momento la Navidad, que ahora yo la gozo, que cuando yo conocí a Claudia, desde que nosotros empezamos en un noviazgo, que llevamos 16 años de casado, más 5 de noviazgo, yo empecé a disfrutar la Navidad porque empecé a compartir con ella, y ya nosotros estábamos, mis hermanos y mi persona estábamos ya adultos, y empezamos a rescatar eso que nosotros no teníamos. ¿Y cómo fue el noviazgo de ustedes, Claudita? ¿Cómo lo catalogás vos? ¿Cómo lo describís? Fue un medio bonito, pero medio tormentoso, porque Eduardo tenía un carácter muy fuerte. Yo estaba como no muy decidida, como él dice al inicio, no era el hombre que yo realmente quería en ese momento, porque yo me estaba graduando de la universidad, él no estaba estudiando, no tenía mucho horizonte. Entonces yo luchaba contra que me gustaba, me atraía, me gustaba, pero eso luchaba yo contra lo que realmente yo quería en ese momento. La preparación. Sea que no veía futuro. Exactamente. Sí, y siempre como que huía a eso, sin embargo, pues fue perseverante porque llegaba a buscarme hasta Granada. Yo estaba estudiando en León, ahí fue donde nos conocimos, en una etapa de mi vida que yo prácticamente estaba dejando la universidad y yo estaba lista para trabajar, para hacer otra cosa, menos pensar en un noviazgo estable. O sea, no era esa mi idea en ese momento.
Sin embargo, pues él sí estuvo súper perseverante porque llegó a buscarme hasta Granada. O sea, él perseveró y hizo que esa barrera que yo sentía se quitó, pues realmente, porque empezó a demostrar que iba a cambiar. ¿Y qué es lo que te gustaba del noviazgo entonces? Que me dijiste bonito, pero no. Bueno, eso fue el inicio. Luego ya cuando empezamos a jalar ya eran otras cosas, porque era un carácter de por medio, mi posición, su posición. Se molestaba con mucha facilidad, yo también. Ajá. Y de repente teníamos así como un noviazgo muy, muy ostentoso, fue como muy duro. Sin embargo, pues perseveramos porque jalamos 5 años. Esto es bien, bien importante para las parejas jóvenes que están sintonizando este programa. Casualmente hoy atendí a una joven y más o menos veía tu experiencia, Eduardo. Y nosotros decimos en el ministerio, ¿verdad? De los hogares que venimos, marcamos los hogares en que vivimos. Las carencias, las necesidades que uno tiene, las expresamos durante el matrimonio y a veces nosotros desconocemos el porqué. Y aquí nos damos cuenta fácilmente a través del matrimonio de ustedes y los testimonios de ustedes, por ejemplo, el abandono de tu papá, cómo marca tu vida. Y el hecho de vivir vos bajo la figura del matrimonio, con una familia estable, pese a las situaciones que se dan, ves las diferencias que hay. Luis Enrique preparó, creo, una charla, ¿te acordás, amor? Las inseguridades que esto causa y los daños que causa cuando un niño es abandonado. Las situaciones que pasan en los hogares, ¿verdad? Y cómo van creciendo esos jóvenes. Al final esos niños se convierten en jóvenes y luego en esposos. ¿Y qué es lo que pasa? Traemos esta serie de dificultades al matrimonio porque no nos lo detectamos en su momento. Ahora, yo quería hacer un comentario porque a lo largo del servicio de todos estos años en el ministerio y que hemos trabajado con muchos matrimonios, hemos venido identificando cuáles son las áreas que marcaron en la vida de nosotros. Y Luis Enrique me hacía una pregunta muy importante. ¿Qué me marcó a mí de la niñez? Yo no tenía un norte de mis obligaciones como un niño que estamos formando con Eduardo Andrés y con Isabela, de sus estudios, de las notas, de vamos formando un niño con las metas de la perseverancia y cuál es su futuro, verle el futuro más adelante. Yo recuerdo que mis padres nunca estuvieron en una reunión del colegio. Mi papá llegaba a León, pagaba todo el año completo de la colegiatura, con eso él se sentía bien, él cumplió, pero no había un seguimiento de las cosas. Entonces, los vacíos que yo tenía en mi hogar, los quería buscar en la calle, pero yo no tenía una responsabilidad y eso fue marcando. Sin embargo, muy en el fondo de mi corazón, cuando yo miraba a mis amigos con sus padres juntos, que ellos viajaban, que tenían premios por logros, y yo caí en una irresponsabilidad porque me salía del colegio, no me importaba si salía bien o salía mal. Muchas veces fui castigado por haber dejado un año. Yo dejé varios años, yo tuve un retraso fuerte en mis estudios y sin embargo eso me traía tristeza a mi corazón, porque por un lado tenía una inconsciencia y una irresponsabilidad, por el otro lado yo quería hacer las cosas bien, pero no tenía el ánimo, no me importaba y me causaba tristeza. Y luego de eso yo encontraba refugio en que yo quería esperar el fin de semana porque nos veíamos el grupo de amigos, porque salíamos a comer, aún en León le llamaban Metrosoda, pues que es como un McDonald's en aquel entonces. Y andábamos sanamente en el sentido de no alcohol, ni de droga, ni eso, pero no era responsable. Inclusive yo compartía con Claudia hace poco que yo tenía ya casado con Claudia algunas pesadillas donde yo estaba soñando que yo estaba en el aula de clase y que yo me salía. Entonces yo empecé a ser inconstante en todas las áreas de mi vida. Lo que yo iniciaba no lo terminaba. Yo creo que este es como un resumen global. Yo fui inconstante en todos mis caminos, Eduardo. Y la inconstancia se expresa en que todo lo que iniciaba no concluía. Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa que ya llegamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Eduardo decía que nada de lo que empezaba terminaba, pero ahora vamos a terminar este testimonio. Qué lindo cómo hace Dios todas las cosas nuevas, ¿verdad? Quiero aprovechar para saludar a Judith Urbina, a Dalila, creo que es, amor.
y también a Dionisia Ampie, a Jacqueline Orozco y a doña Julia Pao. Esto es ahí en Delicatessen, ahí llegamos a hacer algunas compras y son unas amigas que siempre están pendientes del programa. Así que un abrazo y gracias por prepararnos esas bandejas tan hermosas que cuando se las encargamos, pues ellas siempre se lucen, las hacen bien bonitas, ¿verdad? Un abrazo. Yo te decía que al avanzar en tu vida, yo ya logro ver que lo que traes como una herencia, a Claudita no le gusta. Este muchacho no se ha graduado y yo ya me estoy graduando. Él ni siquiera está estudiando. Yo ya estoy pensando en otras metas de mi vida, ya digamos de un joven ya graduado profesional, que me imagino aspira a tener un trabajo, un salario, comprar su carrito, irse profesionalizando cada día más, y vos estás como un adolescente. Entiendo yo al hacer un resumen. Claudia, esto generaba en vos rechazo, inseguridad, pero ¿por qué se mantenían en la relación? Porque era bien especial conmigo. O sea, yo miraba mucho esa perseverancia de siempre estar ahí. Era perseverante. Era perseverante. Le veía el ánimo de seguir adelante. Siempre quería equipararse conmigo. Ajá. Y eso sucedió. Era esforzado. Era esforzado porque hizo cambios drásticos. Se vino a vivir a Managua, habló con su papá lo acogió, entonces dijo que quería un trabajo. Él me demostró que o sea, tenía un brío excepcional, o sea, él lo que se planteaba lo lograba, porque es innato en él, es un vendedor innato. Pero no es contradictorio con lo que decís. Yo quiero ayudar un poco a lo que estaba diciendo Claudia. En la relación yo estaba en una irrealidad. O sea, yo quería a Claudia, yo me había enamorado de Claudia, pero yo no tenía un norte en mi vida. Y en Claudia afloraban más las emociones, el amor, el estar enamorada, pero después cuando ella aterrizaba, porque todo esto lo hemos conversado, no es que estoy hablando por ella, me decía después, lo que pasa es que después venía y yo aterrizaba y decía, ok, ya pasó el enamoramiento, ya tuvimos la jalencia de la noche, pero yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Sí, a mí me gusta Eduardo, yo lo quiero, yo me siento enamorada, pero él no me está ofreciendo a mí estabilidad, seguridad. Entonces yo era constante en algunas cosas, pero en otras no. En lo que estaba en la realidad que yo vivía, pero en las de la madurez, en lo que un ser humano en una familia correcta, y no es que el dinero sea importante, no, pero nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, estudiamos y nos preparamos para ser sostén de una familia. Y eso es lo que yo no tenía claro. Y correcto. Estaba en esa irresponsabilidad. Entonces, todo eso marcaba pleitos, discusiones. Yo me sentía triste, pero no comprendía a Claudia cuál era su lucha. Entonces yo la acusaba a ella que no me quería, pero ella me quería, pero no sentía una seguridad de futuro conmigo. Pero han tocado dos temas bonitos. Primero, el tema de las emociones, que eso es importante, y al mismo tiempo el tema mental. Nosotros decimos que el matrimonio siempre se debe estar evaluando. Estos programas tienen estas características, testificamos nuestra vida para darle gloria a Dios, pero también nos dan enseñanzas prácticas y otras enseñanzas que vienen acompañados de un profundo sostén, de un profundo soporte espiritual. Porque la palabra de Dios dice, el hombre dejará a su mujer y serán una sola carne. Y este proceso de hacer una sola carne solo existe si hay una unidad en lo emocional, una unidad en lo físico, en lo mental y también en lo afectivo. Cuando vos hablas de que en ella afloraban emociones, qué bonito, me gusta, es bien tierno, es detallista, se esfuerza por venirme a ver, y esta parte me agrada y me sostiene. Pero cuando en la noche la razón comienza a trabajar, como decía aquel tango, ¿verdad? Silencio en la noche, todo está en calma. El músculo duerme, pero la cabeza trabaja. Entonces ahí cuando vos comenzás a ver, decís, espérame, pero no le veo futuro, no te estudiando. Por eso es importante que la pareja hable de estas 4 áreas. Ustedes estaban como bastante sólidos en la parte afectiva, se gustaban, se atraían físicamente, está bien, pero en la parte racional había un tema de metas, de objetivos que no estaba claro.
¿Cómo lograron superar esto? ¿O fue una constante a lo largo de su vida de matrimonio? Porque ustedes se casan, ¿cómo llegan al matrimonio entonces? De alguna manera, Dios siempre estuvo presente en mi vida. O sea, yo crecí en un matrimonio, en una familia, católica, y mi mamá yo a veces la veía orar, leer la palabra, pero yo siempre desde niño, yo conversaba con el Señor y creo yo que Él sabía cuáles eran mis sufrimientos, cuáles eran mis anhelos, cuáles eran mis deseos. Yo nunca fui un niño exigente con mi papá, inclusive yo venía y yo no era exigente, yo quiero esto, quiero comprarme aquí, comprarme allá. No fui apegado a lo material. Pero hubo un momento que se juntaron las cosas que yo estoy claro que fue Dios. Porque yo conozco a Claudia en un momento clave de mi vida, donde yo ya tengo una edad, donde mi papá después dijo, vos ya sos un mayor de edad, yo no puedo seguirte manteniendo. Mi mamá dice, yo no puedo estar con esto tampoco. Entonces prácticamente yo quedo en el aire. Y fue donde Claudia también me dice, yo puedo ir con vos hasta el final del mundo, pero vos en kinder que estuviera, vos quisieras realmente salir adelante. Y en 1998 me fui para Estados Unidos 3 meses a trabajar. Y esos 3 meses que yo fui a trabajar sacudieron mi vida, me hizo falta mi país, hizo falta mi hogar, lo que tenía de hogar, me hizo falta Claudia. Y yo realmente fui a trabajar y a romperme el lomo, como dicen, porque yo trabajaba de las 10 de la mañana a la 1 de la mañana de lunes a domingo. Entonces yo recogí dinero ese año y me lo traje para meterme a los estudios. Entonces es donde Claudia ve que yo tengo el deseo, mi papá vio que yo quería cambiar y entré a estudiar. Y fui inconstante en ese estudio porque el 99 para el 2000 volví a irme 4 meses a Estados Unidos, volví a hacer lo mismo, trabajé, pero cuando yo me regreso a Nicaragua, yo busqué trabajo y empecé a trabajar en una casa comercial de vehículos y es donde Claudia pues empieza a ver que yo quiero hacer algo en mi vida. ¿Y cómo llega al matrimonio, Claudia? Pues ya con un trabajo, Eduardo ya tenía su trabajo, yo ya estaba trabajando, teníamos un buen noviazgo, mis papás aceptaron a Eduardo, era súper constante en visitarme y así llegamos, y él me propuso matrimonio de una forma muy bonita, que hoy me arrepiento porque no lo valoré en ese momento y me da ganas de llorar porque se esforzó en llevar el anillo y yo era tan tímida porque así me crié en mi casa, esas cosas no me gustaban y desaproveché ese momento porque fue bien bonito, fue la primera vez que su papá y su mamá se reunieron después de que ni siquiera se podían estar juntos y él preparó la cena. Fueron muchas cosas bien bonitas que él hacía por mí. Y lo hizo bien bonito. Y mis papás se reunieron en la sala y pidió mi mano. Y de ahí pues mis papás me apoyaron y decidimos los dos emprender una aventura. Porque dijimos, bueno, ahora yo gano, él gano. Dios, como dice, estuvo de mi lado, del lado de los dos, porque se equiparó, empezó en ese trabajo, pero luego se fue a un trabajo. Yo empecé en la visita médica, que era algo que yo siempre había querido. Y yo le decía, me acuerdo, o sea, yo me he matado 5 años en la universidad para estar en esta posición. Y él no era profesional y sin embargo, por las capacidades que Dios le dio, se equiparó y empezó a trabajar casi que conmigo en la visita médica. Empezó a ganar súper bien, yo ganaba bien. Entonces decidimos unir los sueldos para ahorrar para casarnos, porque los dos hicimos todo. Hicimos la boda, hicimos toda la preparación y así empezamos, ¿Y cómo comienza la vida de matrimonio, Eduardo? Bueno, como decía Claudia, y no quiero dejar de compartir esta parte porque mi papá fue visitador médico toda su vida. Claudia estudió farmacia y yo le decía, yo voy a ser visitador médico. Entonces yo acompañé a Claudia, manejaba el carro de Karen, que es la hermana de Claudia, la acompañé a varias entrevistas y en 15 días de diferencia, yo recuerdo que fui a una entrevista que ella no quiso ir porque la gira iba a ser en el Rama, en el lado de Chontales. Fui y no quedé.
y Claudia fue a una entrevista y se fue a Guatemala de entrenamiento. Y me volvieron a llamar y me dijeron, mira, quedaron encantados con tu entrevista, pero vas a volver a competir con otras 15 personas. Mientras Claudia estaba en Guatemala, me llamaron, me contrataron y un 14 de febrero que Claudia me llama, le doy la noticia que fui contratado como visitador médico. Ahí empezamos nosotros a formalizar más nuestra relación y nos casamos en 2003. Nos casamos con mucha ilusión, alquilamos una casa en Carretera Sur, compramos los muebles, compramos todas las cosas. Y en medio de la ilusión que nosotros teníamos y de la luna de miel, empezamos con otros problemas, y eran los roles. O sea, yo quería aquel hogar que yo no tuve, yo quería ese hogar que el almuerzo a tiempo, que mi ropa, que la casa limpia. Y Claudia venía más bien pensando en su trabajo y desprendida en ese aspecto. Entonces ahí nosotros empezamos a tener conflicto. conflicto. Ok, entonces ya comenzamos a ver que de alguna manera te comienza a marcar tu hogar, te comienza a marcar en el nuevo matrimonio, en este matrimonio, ya en esta nueva familia, que es lo que hemos acuñado, ¿verdad, amor? Esa frase, de los hogares que venimos, marcan los hogares en los que vivimos. Y no parece, pero así es, hasta que Cristo viene y cambia las cosas, ¿verdad? Él hace todo nuevo. Vos me estás hablando de un problema de roles que aunado a un problema de comunicación, pero Claudia mencionó 2 o 3 veces un problema de temperamento, un problema de... ¿Se mantuvo esto en el matrimonio, Claudia? Se mantuvo porque él tenía un mal carácter, yo también. Yo también. Ajá. Sí, era poco tolerante también. Me gritaba, yo gritaba. Me decía, yo tenía esa como mala costumbre de decir malas palabras y lo trataba muy mal, porque así era mi papá, yo eso lo aprendí en mi casa. Entonces había yo quería llevar también el sombrero, o sea, yo quería mandar igual. Como yo trabajaba, yo tenía mi propio dinero y yo quería hacer... Es más, esa fue una de las cosas erróneas que hicimos, que empezamos ganando bien, Dios nos dio para hacer muchas cosas, y fue una de las primeras cosas que nos trajo problemas, que nunca dijimos qué vamos a hacer con el dinero. Tenían economía separada. Separada. Porque yo vi que cuando se iban a casar, juntaron sus finanzas. Sí. O sea, parece... Fue el único momento. Ajá, parece, quiero un objetivo, tengo un objetivo, me pongo de acuerdo para ese objetivo, Sí. Una vez que lo logré, nos separamos. No hay nada firme. No hay nada firme. Porque eran objetivos temporales, ¿no? Así Entonces es. ya le agregas otro problema. Finanzas separadas y cada quien gasta como quiere y como le parece. Así es. ¿Y a qué lo llevó eso? Nos llevó a un desastre económico de grandes magnitudes, como dicen. Ajá. Y nos estamos riendo, pero detrás de esta risa hubo mucha lágrima, destrucción emocional, muchos años esclavizado de deuda, sin poder dormir. Eso nos afectó nuestra relación matrimonial, nos afectó hasta nuestras relaciones sexuales. ¿La intimidad? La intimidad, porque vivíamos peleando, vivíamos discutiendo. Yo me emocionalmente... A ver, párate un momentito. Porque aquí hay personas que se equivocan. Fíjese, amigo, ahora le voy a hablar a las parejas jóvenes y a los viejos que andan también torcidos. Miren lo que ocurre. Una pareja que se ama, que se quiere, que están jóvenes, que están disfrutando, todo lo que usted quiera, que están ganando, dice Claudia, súper bien. Una pareja que no tiene hijos y que hace 12 años, 15 años está ganando $3,500 entre los dos, está súper bien. En este país está súper bien. Y mire, en lugar de ahorrar, edificar, tener una meta, usted puede decir mala cabeza, sí, efectivamente tiene razón, pero también es la ausencia de poner por obra la palabra de Dios. Serán una sola carne, es unir todo, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros dolores, nuestros planes, nuestras carteras. Ahora miren lo que ocurre, una deuda comienza a separarlos en términos afectivos y en términos ya íntimos, afecta la sexualidad. Por eso alguien dijo que ahora no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que las deudas los separen, porque la deuda mete una separación.
Claudia, ¿cómo te impactó esto a vos? Porque vos me hablabas de que tenías sueños, que querías construir tu casa y de repente te das cuenta que están engaranados y no saben ni en qué. Sí, los sueños los tenía yo solita, pero nunca lo compartimos, nunca dijimos, mira, vamos a unir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, nada, o sea, las cosas cotidianas de la casa, yo pagaba una parte, él pagaba, o pagábamos, eso es lo que nos medio nos uníamos, el agua, la luz, el teléfono, y después a echarnos todos los reales encima. Y nunca hubo un objetivo de casa, sin embargo en mí estaba ese deseo, pues porque algo que aprendí de mi casa, mi mamá siempre, o sea, siempre ellos tuvieron su casa, nunca fuimos de un lugar a otro, siempre tuve esa mentalidad en mi corazón y esa ansiedad de ilusión de tenerla. Hasta que hubo un momento el niño nació y tuvimos el niño y entonces empezamos que empecé a creer que eso venía, pero nunca nos sentamos ni nunca hicimos ningún presupuesto de ninguna categoría. Vamos a entrar a una pausa ahorita, pero te quiero preguntar, ¿esto fue grave realmente para vos? Sí fue grave porque nos trajo a la bancarrota. Cuando yo empecé a tener más visión de que ahora sí quería tener una casa, lo que encontramos fue una deuda, fueron mentiras, porque yo no sabía la capacidad de endeudamiento que él tenía. Y yo por mi lado casi no tenía prácticamente deuda, pero yo compraba cosas sin saber cómo estaba él. Íbamos a lugares, viajábamos y nadie preguntó cómo está el fondo de la casa o qué vamos a hacer en el futuro. Nada. Ok, bien. Ustedes están oyendo cómo se va manifestando otro conflicto más serio, ahora es la economía, la finanza, la sexualidad. Quédese con nosotros que ya regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a este último segmento para ver, Claudita, entonces, ¿cómo es que llegan ustedes al encuentro? ¿Cómo explota esta crisis? ¿Qué cosas se agregan a todos estos conflictos? Claudia estaba diciendo que nosotros estábamos quebrados, sí, estábamos reendeudados, pero precisamente para que no nos hiciera falta la parte de el sustento del hogar, es que yo me endeudaba, extrafinanciamiento. Y la primera vez que nosotros hicimos un préstamo, yo le tengo que decir a Claudia porque yo no podía ni dormir. Entonces en ese momento Claudia aterriza y dice, ¿qué está pasando? Y entonces donde ella dijo, yo tengo que pagar con mi dinero tu deuda. Yo tengo que poner de mi dinero para pagar una irresponsabilidad tuya. Y efectivamente viajábamos, andábamos en restaurantes, dándonos la vida que realmente no debíamos de habernosla dado. Y nunca se nos ocurrió ir a preguntar, porque siempre, o sea, mis aguinaldos y mis liquidaciones, porque sí fue una persona muy estable laboralmente, pues yo trabajé en 3 compañías hasta que puse el negocio propio, que ahora Dios nos bendijo, pero llegamos al encuentro destruidos con adulterio, porque en el trabajo que yo estaba, íbamos a tomar licor con compañeros de trabajo, íbamos a lugares de prostitución que le llaman centros de masaje, tenía relaciones con prostitutas y llevé ese horrible pecado a mi hogar, que es el adulterio. Y obviamente eso afectó aún más nuestras relaciones sexuales, a pesar que Claudia nunca se dio cuenta. Claudia se dio cuenta hasta cuando nosotros llegamos al encuentro a los pies de Cristo. Pero inclusive pasé una experiencia horrorosa porque me enfermé de la garganta, me hicieron un examen, supuestamente tenía una infección y esa infección yo dije tengo SIDA, me fui a hacer el examen con mi papá, fue una angustia terrible y yo le decía a Claudia que yo tenía miedo de tener, pero ¿cómo? Es que vos sabés, en los hospitales uno puede andar visitando y me pinchan y Claudia en eso pues era inocente. Porque nunca tuvimos un conflicto. Yo era un hipócrita porque yo iba a esos lugares en el día, yo no me perdía en las noches, ni dejaba de ir a dormir a la casa, pero andaba pecando y andaba adulterando. Entonces digamos nosotros totalmente endeudados y nuestro matrimonio destruido, que unos primos nuestros nos invitaron, que aprovecho la oportunidad para saludar a Marcos y a Isabel, que vamos a estar eternamente agradecidos con ellos, que Dios restauró su matrimonio también en medio de muchas dificultades y tuvieron misericordia de nosotros porque eran vecinos nuestros y nos llevaron al encuentro. Y no queríamos ir porque según nosotros estábamos bien, según nosotros no teníamos ningún problema.
y estábamos bien. ¿Y cómo viviste vos, Claudia, el encuentro? Yo iba con mucha necesidad, o sea, yo no quería ir, porque yo ya había ido a algunos retiros y seguíamos en las mismas. Sí, yo conocía, yo como lo aprendí de mi casa, yo tenía algún tipo de relación con Jesús, sin embargo era muy leve, muy polite, pero yo no quería ir porque decía, uno más no va a cambiar nada. Y yo llegué, pues, sin ganas al encuentro, la verdad. Y lo vivimos y para mí fue bastante fuerte. Hice tareas, hice cosas, me di cuenta dónde estaba, descubrí muchas cosas, pero Eduardo no hicimos nada, o sea, lo tomamos súper polite, pues. Sin embargo, yo sentí el toque del Espíritu Santo porque ya estaba el niño ahí de por medio y yo sentía que no estábamos bien, pues. Yo en ese momento no sabía nada de adulterio, no sabía nada de deuda, yo sabía que estábamos mal, no hablábamos, estábamos muy mal en la relación sexual, en nuestra comunicación, pero yo lo tapaba, o sea, yo huía, yo me sumergía en mi trabajo y así vivíamos, pues el fin de semana éramos como amigos, así, y supuestamente estábamos bien. ¿Y en el encuentro qué cosas se confesaron? ¿Qué hubo? Nosotros, si yo pudiera pedirle a Dios un deseo que me lo cumpla, es volver a vivir el encuentro, porque lamentablemente el encuentro lo vivimos muy polite. Realmente a nosotros lo que nos impactó... No fue enmascarado más bien, ¿verdad? Sí, enmascarado. Esa es la palabra. Enmascarado y creyendo que nosotros no teníamos ningún problema. Y conversamos algunas cosas superficialmente, pero yo sé que quienes nos invitaron tenían la expectativa que nosotros habláramos ahí del adulterio, que nosotros habláramos de la parte de la deuda, y no lo hicimos. Realmente el cambio nuestro viene por nuestro hijo, por la misericordia de Dios en el posencuentro y el servicio. O sea, nosotros hemos venido viviendo nuestro encuentro, cada encuentro que nosotros servimos. Hubiera querido vivir de nuevo el encuentro. Estaba escuchando tu experiencia, la experiencia de ustedes como matrimonio durante el encuentro, los posencuentros y todo lo que ustedes mencionaron. Y qué triste, nosotros como ser humano, de cuántas maneras Dios nos está llamando. Nos hace señas tan dulces el Señor. Yo no sé a cuántas parejas le estará pasando lo mismo, pues cuál será su experiencia, cuántas máscaras tendrá en su matrimonio, andará haciendo cosas ocultas de su esposa o de su esposo, porque ahora también las mujeres están tremendo el adulterio, ¿verdad? Que están lastimando la familia y no piensan en los hijos y se vuelve uno egoísta, ¿verdad? Y de repente veo, vos decís, usted es superficial. No, prefiero andar enmascarado, sabiendo que Dios dice que todo lo oculto saldrá a la luz. Y efectivamente, por más que nosotros querramos tener estas cosas ocultas, tarde o temprano, el Señor se va a encargar de mostrarnos nuestra condición espiritual. Y es importante, Eduardo, porque veo un testimonio, tal vez no es de golpe, no hay violencia en lo de ustedes. De mentiras. Sino que fueron las mentiras, Claudita, cómo fueron hundiendo la relación. ¿Hasta cuánto ascendió tu deuda, Eduardo? Nosotros llegamos a pagar más de $60,000 en deuda. Una casa. Una casa. Una casa. Tu sueño, Claudita. Sí. ¿Y qué pasó cuando vos recibiste esta información? Luis Enrique te hizo una pregunta una vez, y no por herirte, Eduardo, ¿verdad? Pero sino la condición de los sueños de una mujer. Vos decías, ¿qué te hirió más? ¿Una deuda? ¿El adulterio de tu esposo? ¿Hoy qué podés decirnos? Hoy que estás más fría, que han estado conversando. Más madura. Eduardo, que estás más madura, puedo decir. Bueno, en el momento que estaba viviendo yo veía la deuda algo terrible. Sí. O sea, para mí me dolió muchísimo. Porque fue lo primero que él me Impactó. confesó, definitivamente. Luego, él vino como dándome los casos en la cabeza poco a poco. Dosificado, porque después de eso yo entré a los grupos de oración. Yo estaba viviendo mi posencuentro, lo tomé en serio, el Espíritu Santo me tocó a mí. Definitivamente fue sobrenatural, porque aquella mujer desobediente que quería llevar la batuta en todo, que muy orgullosa, jamás pensé que yo podía ser capaz de perdonar cosas. Y Dios vino tocando mi corazón en esos grupos. Me vine
dando cuenta quién era Jesús verdaderamente y que me decía, y traté de seguir la palabra. Qué hermosa esa experiencia, porque yo recuerdo cuando Eduardo nos busca, llega, habla con Luis Enrique y habla el tema de la deuda que querían ir a servir, ¿te acordás? Sí. Y Luis Enrique preguntó, Eduardo, ustedes ya se han dicho todo, no tienen nada oculto. Y el deseo, ¿verdad? Como Dios lo honra también, porque Dios dice que Él cumple los anhelos de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Y dijo Eduardo, yo quiero ir a servir. Pero cuando fue cuestionado por mi esposo y le dice, sí, le dice Luis Enrique, pero el tema de la deuda yo no le he dicho a Claudita. Pues no. Pues no puede servirle. Pues no puede servir. Tiene que ser transparente. Y yo recuerdo esa experiencia donde Eduardo, pues, de una vez que ya se conversó y todo eso, y te llama. Enciende el carro, amor. Enciende el carro, ¿te acordás? Sí. Y veo que Eduardo ya lo despedimos, le decimos adiós, entramos a la casa y Eduardo no se iba. Y cuando salgo lo había agarrado el timón llorando. Porque sabía que tenía que hablar con vos, creo que había hablado en ese momento, veo que vos te descontrolaste un poco, empezaste a llorar y Eduardo se quedó llorando. Y ahí es donde vos ves que lo que eso que parece gracioso de andarse dando gusto que no puedes darte en términos económicos porque no tenés manera en términos presupuestaria y económica para estar sosteniendo un nivel de vida de ese tipo. Voy a conciertos, pago boletos, me quedo en hoteles, ¿verdad? Vos que eras aficionado a andar siguiendo a Luis Miguel ese, ¿verdad? Ese tiene como $30,000 los tuyos, andar si te los regresa. Entonces viendo para arriba y para abajo. Ahora te das cuenta que hay lágrimas, que hay llanto, que hay dolor, que hay sueños quebrados, como dice Claudita. Pero es interesante también lo que dice Proverbio, el que oculta su pecado no prospera. Mientras estás con esa mentira, no salís de eso. Ahora, el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Después de estas confesiones, Eduardo, ¿qué cosas nuevas? Y el servicio. Claudita dice, yo comencé a vivir mi posencuentro. Vos veniste como enmascarado, manejándote, hasta hace unos años que terminaste como quien dice, de descubrirte por completo. Sí, vivía, yo creo que el pecado y espiritualmente uno lo ciega, no querés vivir la realidad, yo huía de estar consciente que yo tenía una deuda, de estar consciente que yo había cometido unos pecados y no quería hablar del tema y quería hacerlo a un lado. O sea, yo ya fui al encuentro, ya no tengo que hablar nada y vamos para adelante, pero obviamente eso no nos hacía crecer en muchos aspectos. Es bíblico, porque y lo ahí dice, se cumple la palabra de Dios. Entonces yo quería servir, sin embargo, porque es ahí donde muchas veces nos contradecimos. Yo ya había hablado con Luis Enrique, yo estuve asistiendo a unos grupos de oración que lo hacíamos los sábados y a mí me estaba ahogando las deudas y yo no me sentía bien. Y a pesar que no lo había hablado con mi esposa, sí lo había hablado con mis líderes. Y entonces cuando yo quiero servir, yo recuerdo que Luis me dice, cuando vayas a hablar del tema de la finanza, ¿qué vas a aconsejar? Entonces no pude servir. Pero se juntó donde nosotros ya llegó el tope de los topes de los topes. Y eso se llama el Señor Jesucristo, que quería que nosotros estuviéramos ordenados. Y es cuando yo hablo con mi esposa y se dieron la bendición de Dios, la consolidación de las deudas. No es que mágicamente, porque eso no existe, ¿verdad? Que las deudas se borraron de la noche a la mañana, no. Numerame esas medidas en las que vos viste las manos de Dios. 1, 2, 3, así. Primero, yo confieso, se me abrieron puertas de consolidar las deudas que estaban cerradas. Que estaban cerradas. Misericordia de Dios. Mi madre, que puso su casa a disposición, que ni siquiera estaba a nombre de ella, porque estaba a nombre de un tío. Se resolvió el conflicto. Mi mamá tuvo su casa en la que vivió toda su vida, pasó a su nombre para poder ser fiadora de la consolidación que yo necesitaba hacer. Yo pagué los impuestos y mi mamá tuvo su casa, que hoy por hoy está libre de gravamen, gracias a Dios. Y Claudia, en obediencia y creyéndole a Dios, no a mí, me entregó el cheque y me dijo, anda a pagar. Que esto es una cosa que se dice fácil, pero ¿se acuerdan lo que decías vos, Claudita? Yo, de mi dinero, yo, de mi trabajo, yo con mi esfuerzo voy a pagar tus vagancias y tus irresponsabilidades. Y vos dijiste, bueno, vamos a unir nuestras finanzas y vamos a pagar. ¿Te costó esto? En un momento sí, sin embargo, decidí creerle al Señor, porque hubo una voz que me dijo,
me hizo ver como un panorama que si yo no lo ayudaba, yo también me hundía. Y inmediatamente iba a Génesis donde dice, somos una sola carne. O sea, aunque yo sentí que aunque yo me fuera a la China, ahí iba a ir también Eduardo conmigo, a pesar de que yo podía huir de esto. Sin embargo, Dios me puso en mi corazón eso, y yo dije, yo lo tengo que ayudar. Las veces que nosotros hemos dado testimonio y que hemos compartido en posencuentros y hemos hecho la pregunta que quienes creen que manejan las finanzas del hogar, siempre han contestado Claudia. Después de dar testimonio de semejante irresponsable que yo fui. Pero Claudia, como dice, creyó en Jesús, me entregó el cheque y a los días me dijo, entrégame cuenta de lo que fuiste a pagar. Y en ese momentito, pues yo dije, con orgullo lo hice y pagamos todo lo que debíamos de haber pagado. Ok, tenemos 5 minutos, Eduardo, para el final te estaba escuchando. ¿Qué cosas, así, numerámelo, nuevas ha hecho Dios en la vida de ustedes? Orden, amor, restauración emocional, espiritual, nuestra intimidad como matrimonio, Dios como centro de nuestras vidas, formar a nuestros hijos en los caminos de Dios, servirle a Dios, estar en el ministerio todos estos años. Esa es la vida de nosotros. Nuestro trabajo en el mundo, y que es lo laboral, y el trabajo con los matrimonios y con las parejas. Hay un tema, Eduardo, con las parejas que vos también mencionás. ¿Le fue difícil al final el tema de que los niños durmieran en la cama con ustedes, el tenerlos en el cuarto, porque esto afectaba la intimidad sexual? Yo era muy, muy de eso. Siempre los quería tener a la orilla y fue unas cosas que obedecí, porque me costaba. Yo quería tenerlos a mi costilla. Y en el posencuentro me decían, usted tiene que mandar a sus hijos aparte porque usted tiene que estar con su esposo. Y Dios lo puso y obedecí, a pesar de que estaba molesta, muchas veces lo hice. Y Dios vino ordenando a tal punto que hoy hasta yo quiero estar sin ellos. Y cada quien se puso en su cuarto y dejamos eso, pues, porque Dios definitivamente ha hecho un corazón como de obedecer y de sanidad, perdonar. Claudita, en tu corazón? Sí, hay sanidad. Hoy en día yo te he soy visto feliz. que hay momentos en que he estado cargada y eso, ¿y a qué se debe? No sé, pues a problemas tal vez emocionales que pasan. Sin embargo, pues Dios está ahí respaldándonos siempre, lista para volver a perdonar. ¿Lista? Para volver a perdonar. Ese puede ser un mensaje para las mujeres. Así es, porque el matrimonio es así, o sea, día a día tenemos que estar perdonando tanto mis fallas, porque nos herimos mucho, porque nos herimos, pues, porque Y si vos quisieras darle un resumen o una palabra a una mujer ahorita, ¿qué le diría? le diría que escuche a Jesús, que sea obediente, que tenga un corazón listo para perdonar, porque la falta de perdón es lo que te quita el ímpetu de salir adelante, te frena, el diablo te agarra ahí y no te deja salir adelante. A veces queremos ver cambios en nuestros esposos, pero no queremos perdonar. Y eso es algo que es sano, da una sanidad sobrenatural, una paz, porque no solamente te permite perdonar a tu esposo, sino a tu familia, a tus padres, a tus hermanos que te hicieron daño, a alguien que te hizo daño, y eso el Señor te libera y hace que tu matrimonio arranque. Una cosa, Eduardo, ¿y qué sueños cumplidos que tenías vos has logrado? Mencionámelo así, enumerado. Sueños. Ajá, ¿qué cosa tenés ahora que antes deseaba tener y no tenía? El hogar. Uno. Que no tuve de niño. Sí. Darle a mis hijos lo que yo no tuve. Tener nuestra propia casa. Estar libre de deuda. Sí. Tener nuestro propio negocio. Ajá. En eso lo resumo. Ahora, decías vos, esto no es mágico, sí, efectivamente, no es que te hincás, te levantás y al día siguiente ya ahí está la oficina, ahí está el carro nuevo, ya las deudas fueron borradas. Hay gente que dice, fui a pagar al banco y parece que un ángel borró la deuda. Bueno, yo en mi caso no ha sido así, yo lo que sé es que Dios me ha abierto puertas para que trabaje y pague la deuda, porque Dios dice que paguemos al que tributo, al que honra, ¿verdad? De manera que, miren qué bonito, un matrimonio joven, un matrimonio con sueños, que fueron
trastocados, atrasados, quebrados en algún momento por el enemigo, pero Dios es fiel. Fíjese lo que dijo Eduardo: el hogar que no tuve lo tengo, la casa propia lo tengo, le di a mis hijos lo que yo quise tener, una familia, un amor, un calor, un compartir, y además de eso tengo mi propio negocio, sirviendo y con un hogar bonito. ¿Estás agradecido, Eduardo? Sumamente agradecido. ¿Y vos, Claudita? Súper agradecida. ¿Valió la pena? Valió la pena, claro. Cuando te pregunté aquel día en la radio qué te dolió más y empezaste a llorar y te dije el divorcio, el adulterio o la deuda, y me dijiste la deuda, don Luis. ¿Valió la pena todo este sacrificio, este esfuerzo? Claro que sí, vale la pena. ¿Confiaste en el Señor y confiaste en Eduardo? Primero, únicamente confío en el Señor y todavía lo sigo haciendo. Y algo que a mí me regocija es ver la cara de Isabela, ver la cara de Eduardo, porque veo que nosotros estamos construyendo eso y que ellos en el nombre de Jesús no van a vivir lo que nosotros vivimos, porque estamos enfocados en el servicio. Yo creo que el servicio ha sido para nosotros algo sanador, porque no solamente el servicio ayuda a otros, sino que te sana a vos. Y cada día nos renovamos, estar en un grupo, estar en un post-encuentro, porque vivimos lo que una vez vivimos de horrible y nunca más queremos volver a eso. Que Dios te bendiga, Claudita, porque nosotros los hemos visto de cerca a ustedes realmente y en ocasiones pues que siempre el matrimonio tiene dificultades, siempre has dicho vos, este es mi sustento, el servicio, esta es mi fuente de energía, el servicio. Estoy tan agradecida con Dios que yo no puedo, pese a lo que nosotros podamos pasar como matrimonio. Eso le decimos a ustedes, el único fuente de sabiduría, de salud, de gracia, de amor, es la roca que tenemos, que es Cristo Jesús. Es el único que nos mantiene firmes a nosotros. Bueno, yo quiero pedirles que se asienten en esa roca, que se anclen, se afirmen en esa roca. Haz esta oración conmigo. Dígale: Dios de amor y de misericordia, a ti acudo hoy, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, he quebrado mi matrimonio, he roto mi relación y estoy en bancarrota, Señor, emocional, física, y aún en mi familia, Señor. He perdido credibilidad, respeto. Se ha ido ese primer amor, Padre. Vengo a ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Y te ruego, Señor Jesucristo, que por medio de tu sangre derramada en la cruz, que es precio de mi salvación, el que admito hoy, te pido que entres a mi corazón, Jesucristo, te quedes en él y seas mi Señor, mi Salvador, mi Dios, el que restaura mi vida, mi familia y mi matrimonio. Y te pido, Padre, que inscriba nuestros nombres en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amigos, vamos a fin de semana. Por favor, no tome, cuide a su familia y que Dios los bendiga.